Bueno, a mí me parece que en general el caso específicamente de Javier Milei sorprendió a todos, incluso a los que no lo reconocen y a los que lo reconocemos como sorpresivo. Me parece que hubo un fenómeno analítico bastante particular, que fue que nos teníamos que adaptar a los diagnósticos o pronósticos no acertados que se daban sobre Milei constantemente. Cada semana había que ir reajustándose porque no entendíamos del todo. Sí. Yo no sé hasta dónde estoy entendiendo lo que está pasando o lo que pasó. Por ahí tiene que pasar un tiempo, ¿no? Sí, por ahí es un fenómeno. Yo veo que la política no lo entiende tampoco. No, yo creo que no se está entendiendo. No sé si es porque habrá que dejar que transcurra más tiempo, pero no. Puede ser que esté vinculado a la comunicación. Es bastante razonable, porque la comunicación es el espacio en donde donde está la competencia, con conflicto y sin conflicto, donde se dirimen las principales controversias públicas, políticas. Cuando digo política, digo políticas partidarias, políticas empresariales, ¿no? Luego existen... Sí, las políticas. Digamos. Claro, luego existen mecanismos jurídicos y el extremo de eso es el conflicto armado, pero en realidad el lugar elegido, por suerte, para confrontar, para entrar en conflicto, podríamos decir, es el espacio comunicacional, el espacio público. En el 2008, el conflicto en Argentina del gobierno de Cristina Kirchner con el campo, con el sector agropecuario, en el siglo XIX hubiera manchado campos de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, hubiera dejado mucha gente muerta. Sin embargo, fue visto con ojos posmodernos, algo como bastante agresivo. Sin embargo, no hubo víctimas fatales y bueno, hubo un conflicto que se solucionó de alguna determinada manera. En el caso de Milei y en el caso de lo que está pasando, creo que en el mundo, es que se ha profundizado, en primer lugar, se ha como consolidado, por lo menos en cierta medida, un sistema de comunicación, un sistema mediático, un sistema de interacción y de decisión muy diferente al que estábamos acostumbrados. Sí, a mí me parece, no sé si está bien, pero hacía tiempo, sobre todo quienes de alguna forma nos dedicamos a la comunicación política, luchamos contra esa disociación que suele hacer el político entre comunicación y política como dos esferas diferentes, como dos dimensiones diferentes. Yo creo que entendiendo a la comunicación o visibilizando a la comunicación como en realidad la difusión, la acción de prensa, digamos, otras cuestiones que están dentro de la comunicación, pero diferenciándola. Entonces, eso llevaba a que te dijeran, bueno, gobierna mal pero comunica bien, o gobierna bien pero no sabe comunicar. Y Milei pone en evidencia eso porque la reacción de la política es, bueno, porque supo usar TikTok o porque tenemos que saber comunicar como él, digamos, sin reflexionar sobre una cuestión más profunda, me parece, sí, ¿no? Sí. Bueno, en realidad esto de fondo, lo que vos estás diciendo es que no se está entendiendo la función que la comunicación cumple en términos de cualquier sistema social y sobre todo en la política. Y la comunicación lo que hace es dedicarse especialmente a fijar unos significados, a hacer que unos significados valgan más que otros. O sea, dicho de una manera así como muy teórica y muy abstracta por ahí, ¿no? Pero digo, lo que hace la comunicación, la prensa, las redes, TikTok, Instagram, la web, cuando lo usamos para comunicar, lo único fundamentalmente que hace es de qué manera gestiona unos significados. Antes los gestionábamos de una manera, hoy los gestionamos de otra, y esa forma distinta de gestionar genera otros efectos diferentes. Donde seguramente el estilo es importante, la herramienta es importante o constituye el mensaje, obviamente. Sí, por supuesto. Es decir, en primer lugar, el impacto más fuerte que tuvo Milei
desde mi punto de vista, es un impacto estético, ¿no? Exactamente. Muy fuerte. O sea, yo creo que Milei, al principio la gente se reía, pero bien, no se reía burlándose, sino se divertía. Sí. Se divertía con un personaje muy extraño, que hablaba un lenguaje que mucha gente no comprendía, o sea, que no sabía quiénes eran los austríacos, no entendía... unos pelos extraños. Sí, un personaje, claro, que tiene un diseño personal también que en un panelismo atractivo. no pasaba desapercibido. No pasaba desapercibido, porque además, algo que tiene el actual presidente, que eso la política y más las empresas no lo asumen, es que entiende que para fijar esos significados uno tiene que embarrarse. Si yo quiero que mi significado valga, yo no puedo transmitirlo al significado. Claro. O sea, yo no puedo transmitir un significado. Yo tengo que imponerlo, presionarlo, lo tengo que apretar. Y usar tengo que usar todo lo que tengo para que ese significado sea considerado válido. Entonces, lo que hace Milei, sobre todo entiendo ante tanta saturación y tanta, digamos, ¿no? Tanto ruido. Pero también eso, Carlos, fíjate, vos tenés mucha experiencia al lado, aconsejando a gente a comunicar, y creo que coincidimos que en general todo el mundo lo que pretende cuando está en una situación difícil, dejar que pase todo. Sí. Esa es sí. Vamos a dejar que todo se calme. Después vamos a salir. O sea, esa mirada de que la comunicación uno la puede frenar, la puede detener y después la puede reactivar de nuevo. Eso es una ficción. Es una ficción porque en un punto revela que parecería que solamente depende de nosotros y no del otro, digamos. O sea, y es lo contrario. Yo freno, yo acelero. Exactamente. Es lo contrario. Pero el otro no hace eso. Claro, es lo contrario a la definición de comunicación. O sea, la comunicación es un proceso interactivo, claro. Es un proceso intersubjetivo, es un proceso de interrelación en el que uno hace algo, pero depende del otro. O sea, uno es una parte del proceso comunicacional. De hecho, lo que uno intenta hacer es meterse en un sistema siempre. O salir del sistema, pero no porque salga deja de comunicar. Está comunicando saliendo y entrando al sistema. Sí. Milei entiende muy bien eso. O sea, Milei intuye y por otro lado tiene cierto coraje, por no decir tiene bastante coraje, para meterse en la pelea que tiene que meterse, en la discusión retórica que tiene que meterse para fijar este significado. Sí. Que se entienda, estamos hablando de Milei porque es me parece el material de estudio que tenemos como para abordarlo. Podríamos hablar de Trump con sus diferencias, porque no todo es lo mismo, ¿no? Pero sí con este tipo de disrupción. Eso generó por ejemplo, en Argentina, en mucha dirigencia política, cómo se hace oposición a Milei. Entonces, algunos dicen, o cómo se posicionan para adelante. Hagamos lo que hizo Milei. Digo, no sé, le dio resultado TikTok, vayamos a TikTok. El problema es que no sabemos usar TikTok. O sea, como si ese fuera el problema de por qué perdieron la elección. O no sé, o gritemos, o insultemos, o seamos extravagantes, o tal cosa, ¿no? Acá lo decía Carlos Fara, dice, lo que le funcionó a Milei, le funcionó a Milei, digamos. O sea, no quiere decir que le va a funcionar. No, a ver, me parece a mí que él es el resultado de un sistema que estaba funcionando, en donde había una parte de agresividad, donde ese sistema de comunicación previo al de Javier Milei, había un tipo de comunicación, yo diría, de presión, con bastante agresividad, pero era solamente tenida o validada por un punto ideológico, por una posición ideológica, y Milei lo que hizo fue decidir que la otra posición ideológica también podía ser agresiva, también podía decir cosas que llamaran la atención, también podía gritar, y eso es lo que descompensó el sistema, ¿no? Es decir, Milei entra a un sistema que ya había una habilitación de agresión en ese sistema de comunicación en el que entró Milei. No es que acá había una discusión filosófica y Milei entra así. No había una discusión entre filósofos, no, había gente que, sin llegar tal vez al nivel, y esto tiene que ver con la escalada de un sistema, sin llegar al nivel de vociferación o sin llegar al nivel
de clasificación, de atribución que usa el presidente. Sin embargo, había agresiones, había intimidaciones verbales, había un intercambio que del otro lado a veces se veía como fuerte. Lo que no había era de los dos lados muchas veces, eso es lo que no se veía. Claro. Y Milei lo que hace es compensar eso, de tal manera que dejó muy sorprendidos a todos. Y atemorizados, me parece también. Sí. Porque nadie quiere desconcertados también, ¿no? Vos fíjate lo que pasa en el Congreso. Sí. En el Congreso, a Macri lo abuchaban en el Congreso. Entre otras cosas porque no había temor verbal de Macri. Claro. No se esperaba una respuesta, digamos. No esperaba una respuesta, pero además la respuesta es manejable, porque Macri no tiene un manejo retórico de elocuencia demasiado importante, demasiado, yo diría, de calidad. O sea, Macri tiene problemas para Sí. En cambio, Milei no tiene ningún problema. Y conecta derecho, de hecho, lo hizo la última vez y no lo hizo cuando asumió, porque en realidad en marzo, mejor dicho, no cuando asumió, sino en marzo, cuando fue al Congreso, el silencio de la oposición tenía que ver, desde mi punto de vista, con cierto temor, porque te puede decir cualquier cosa. Sí. Ahora, en esto que estamos hablando, estamos yendo, sin decirlo, de lo que fue Milei en tiempos de campaña y lo que es ahora. Ahí escribiste algún libro con Mario Reorda y dirige la maestría, creo, en comunicación política en la Austral. Él habla mucho de diferenciar esto de la comunicación de campaña, de crisis, ¿sí? La campaña de gobierno, la campaña de riesgo, la comunicación de riesgo, perdón, la comunicación de crisis. Está bien que siga usando las mismas, ¿lo ves usando las mismas formas que usó en la campaña para gobernar? Sí. Y en ese sentido, ¿ves cierto hartazgo también de la opinión pública, digamos, trucos, por llamarlo de alguna forma, que van perdiendo su efecto? A ver... por repetitivos o porque también contrastan con una realidad social, ¿no? Yo vuelvo a decir un poco lo que te decía al principio. Yo creo que el deber ser es difícil, ¿no? Hay la doctrina, yo no creo mucho en una doctrina, en donde que debemos usar una cosa en un momento, otra cosa en otro momento. Yo no lo veo tan claro eso, sí. Dudo de que podamos decir de esa manera. Me parece sí que creo en el concepto de comunicación estratégica. Y eso implica entender de qué manera inserto mi marca en distintos momentos. Dependiendo el contexto, no es solamente si estoy en campaña o si estoy en... Porque también existe el concepto de campaña permanente, o sea, no es solamente si estoy en el gobernando o si estoy en campaña, es cuál es el contexto conversacional, el contexto comunicacional en el que estoy, cómo me inserto mejor ahí. Y después hay un estilo que uno no lo puede cambiar. O sea, el concepto de marca y el proceso de branding para construir una marca hoy es bastante claro para todo el mundo. Hoy es muy difícil cambiar una marca. Es muy difícil instalarla, pero es más difícil cambiarla. O sea, lo peor que tiene... la peor cosa que le pasa a como un conocen esa branding, marca, ya después es difícil, digamos... Es que la marca, cuando es efectiva, te imprime un tipo de marco asociativo, emocional, de atributo, de valores, de significados, que después es muy difícil negar que la marca del peronismo, del kirchnerismo, del PRO, de Mauricio Macri, de Milei, ya hay sea una otra percepción cosa. de qué es eso, Exactamente. Digamos. Es decir, ese es el efecto. Por eso hacemos marcas. Hacemos marcas porque queremos que algo se imprima realmente, ¿no? Uh-huh. Hacemos marcas porque lo que queremos es que algo quede muy claro. Y que puede ser efectiva en un momento y después ya no. Y no. De hecho, y ahí es un problema, sí. Toda de algún modo, los cierres de marca que hizo Milei, el efecto Milei, ¿no? Es decir, el emergente Milei generó una serie de cambios de habilitación en unos jugadores que hoy
difícilmente pueden cambiar su marca, aunque griten, difícilmente van a cambiar su marca. Es decir, ¿cómo hacemos para cambiar la marca? Aparte, una cosa es si te lo ven creíble y genuino o si te lo ven impostado, producido, ¿no? Pero justamente porque el cambio de marca no es si yo cambio, si yo me dejo la barba o me saco la barba. Sí. Eso es una parte. El problema es que la marca es un modo de ser. Sí. La marca es un modo de ser que cuando es efectivo es comprado por el otro. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta, ¿cómo cambia de marca? ¿Cómo cambia de marca? O sea, por eso me parece decidió seguir con la propia, con su digamos. marca. A ver si el contexto en algún momento dice, bueno, claro, pero Patricia Bullrich, yo estoy bien parado acá, digamos, claro, y no voy corriendo atrás de la moda o no sé, la corriente actual, ¿no? Pero Patricia Bullrich, ¿cómo cambia de marca? No puede cambiar de marca Patricia Bullrich. ¿Cómo cambia Mauricio Macri de marca? A no ser que sea un cambio en mucho tiempo, que justamente puede ser efectivo en la medida que es aceptado, pero eso sucede de una manera que es realmente difícil para pensarlo de una forma sistemática de un día para otro. Uh-huh. Entonces, el presidente hoy tiene una marca desarrollada que la desarrolló en campaña, pero no la va a cambiar del todo gobernando. Claro. Porque le ha dado resultado, porque él es así. Porque él es así y porque con el tiempo uno puede decir que tal vez puede hacer cambios. En ese patrón que es la marca, en ese conjunto de acciones, de discursos, de valores. Sí, por eso las marcas también, no sufren, resisten el cambio de lo que me viene a la cabeza el caso de Menem, por ejemplo, que prometía una cosa y después hacía otra, en lo que fue cuando ganó las elecciones, pero había una marca, digamos, la gente veía en Menem algo que más allá de lo que decía en un momento u otro, ¿no? Sino los atributos de esa marca, digamos, que vamos diciendo. Pero es cierto que cuando Menem empezó a hacer la política que definitivamente empezó a hacer, la marca de Menem se definió y no volvió más. Menem empezó a ser identificado con el neoliberalismo y nunca más dejó esa marca. Nunca más dejó esa marca. Aunque hubiera gente que no lo entendía y votaba al personaje. Había distintos tipos de vínculos, pero lo ideológico. Menem no podía luego de eso ser kirchnerista, hubiera sido tomado como alguien falso, como alguien no genuino, ¿no? Y te pensaba mientras hablábamos que está bien hablar de Milei porque vos sabés que te debe pasar, hablas con otros especialistas en el mundo y dicen el tema a estudiar es el tema Milei, ¿no? Están pasando cosas raras en varios lugares, pero como que el tema a estudiar es el tema. Hay una lupa puesta sobre la Argentina en ese sentido. Hay un interés, me parece que es también por el contenido mismo del emergente, algo que no se esperaba, ¿no? No tanto por la forma solamente, sino porque el proceso completo que incluye una partecita de Javier Milei es cómo se cayeron los otros. Cuando uno ve la historia de las imágenes públicas de los que estaban preparados para cumplir un rol y hoy no pudieron, claro, el cambio, la bajada de percepción o la caída de su imagen, de su evaluación, el impacto de la pandemia, el rol que jugó en la pandemia para generar esa devaluación de las marcas políticas, todo eso es parte del proceso Milei. Milei no es un fenómeno independiente de todo eso. Es un fenómeno que tiene que ser entendido me parece, en esa relación. Y esos que quedaron afuera también descolocados o desconcertados de cómo volver a reposicionarse, ¿no? Totalmente. Este cambio también, hay un cambio que no se lo vamos a adjudicar a Milei, que tiene que ver mucho con lo tecnológico y otras cuestiones. El cambio en los medios que estás viendo, y lo voy a vincular también con la política, porque hay una cosa que yo te escuchaba siempre, hace mucho tiempo, que decías, cada uno de nosotros es un medio. Me gustaría que desarrollaras un poco eso, porque ahora veo muchos políticos haciendo esta especie de programas, o poniéndose ellos digamos, como que advierten que pasa por la comunicación, por cómo pueden, digamos, construir desde otro ámbito, ya no desde la unidad básica, o desde el comité, o desde donde sea.
Y son estos espacios o de streaming o de cosas, y se ponen ellos en actores, no sé, periodísticos comunicacionales, Sí. digamos, ¿no? Bueno, el caso Milei, para conectar con el tema anterior, es el caso, la esencia de eso que estábamos hablando, de que la persona es un medio de comunicación. O sea, Milei fue el medio de comunicación más interesante de los últimos años. Explícanos un poquito más, ¿por qué cada uno es un medio? Bueno, ¿por qué cada uno es un medio? Primero porque la tecnología actual permite que cada uno sea un medio. Es decir, la tecnología, la individualización de la tecnología, el hecho de que uno puede tener un entorno tecnológico individualizado, el hecho de que uno puede ser un generador de contenidos, el hecho de que uno puede expresar transformar lo que es en un mensaje continuo, en donde se conecta con otros, hace que uno sea mucho más interesante que un programa político. Es decir, Cristina Kirchner, la vida personal de Cristina es mucho más interesante que el programa del kirchnerismo cuando uno lo va a leer. Si uno elige un contenido, uno se queda con lo que dice Cristina, con la cuenta de X de Cristina, no con el programa que está pensando ni con ninguna teoría de ella. Uh-huh. Entonces, lo mismo le pasa a otros políticos. Mauricio Macri también es interesante, su historia es interesante. Si él, con la estrategia que puede tener o que le han desarrollado. Estamos hablando de gente conocida y dirigentes relevantes, pero también, digamos, eso derramó en que cada uno se sienta en que, digamos, como puede generar sus propios videos, sus propias cosas. De hecho, los influencers, sus comunidades también, ¿no? Bueno, hoy tenemos el fenómeno de personas que tienen públicos masivos siguiéndolos que son anónimas, porque no son conocidas. Sí. O sea, un Instagramer que tiene 2 millones de seguidores, pero fuera de esos 2 millones de seguidores no los conoce nadie más. No. Y en otro momento eso hubiera sido imposible, porque para tener millones de personas conociéndote, todos sabían quién eras. Tendrías que estar en un lugar en la época del broadcasting, digamos, ¿no? Pocos medios para muchos, donde, digamos, si puedes ser un cantante que tenías 2 millones de personas fans tuyos, yo te tendría que conocer, aunque no fuera fans tuyos. Exactamente. ¿No? Ahora son como burbujas. Son burbujas. Por eso se habla mucho más que de la sociedad líquida gaseosa, ¿no? Son burbujas, que actúan independientes, que actúan por su cuenta. Son burbujas y penetrar esas burbujas, romper esas burbujas para entrar, eso es muy Pero también difícil, es un poder grande, ¿no? Tengo una comunidad determinada que con esa comunidad puedo hacer muchas cosas. Muchas cosas, no solo una, digamos. Puedo hacer muchas cosas. Que es un poco donde están mutando muchas cosas. Digamos, el periodismo es periodismo, pero también es teatro, también es, no sé, capacitación, también es una comunidad, digamos, son libros, son... Sí, es otra... Es una editorial, es un... Claro, es decir, el sistema que todavía los más grandes tenemos, por momentos nos equivocamos y vemos una cosa pero pensamos en otra, se ha terminado ese sistema. Claro. ¿no? El sistema masivo se ha terminado y no sabemos muy bien todavía cómo sigue evolucionando este sistema. Es un sistema en donde hay, si bien el nivel de fragmentación ya estaba en el modelo de broadcasting, el modelo televisivo, ya estaba el sistema antes de esta tecnología digitalizada, fragmentada, de altísima individualización en realidad, antes de eso ya había un proceso de fragmentación. Te das cuenta que en las casas la comunicación se había fragmentado. El otro día alguien en un debate me contaba, mis hijos en mi casa votaron a Milei, no sé dónde lo sacaron a Milei. Sí, una persona más o menos de mi edad. Sí. No sé dónde lo sacaron a Milei. Claro. Ahora, hoy sí tiene una respuesta. Bueno, lo sacaron porque tienen sus propios medios. Porque Milei es un medio y porque ellos tienen sus propios medios de conexión y de interconexión. Pero hace 15 años o 20 años, el hogar, que era la unidad de recepción de la información, de entretenimiento, periodística, política, ya estaba fragmentado. Se había preparado. ¿Cómo?
En la clase media había más de un televisor en la casa, estaba separado, había había televisión por cable, se había fragmentado esa televisión. O sea, se venía preparando un proceso de fragmentación. Empezaron a aparecer los canales también más especializados. El deporte extremo, de cocina. Exactamente. Al principio. Todo eso preparó de algún modo el ambiente cultural para que luego tengamos un mundo, una galaxia cultural en un teléfono, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué mirada tenés? Digamos, no quiero que hagas de gurú, pero ¿hacia dónde ves esta transformación mediática, digamos? ¿Hacia dónde está yendo, digamos? No lo sé. Hacia dónde va no lo sé. Y hoy el problema es la inteligencia artificial. Todos nos estamos preguntando qué va a pasar con la inteligencia artificial. Un poco realmente asustados y un poco atentos. Sí, atentos. Yo tengo una actividad universitaria bastante importante y yo trato de que los estudiantes con los que estoy utilicen la inteligencia artificial, obviamente orientada a, ¿no? Que no la utilicen del modo que sería más negativa, que es, para mí la más negativa sería poniéndola en el lugar de su propia inteligencia, ¿no? O sea, la pregunta es cómo hacer que la inteligencia artificial sea una extensión. No anule tu inteligencia. Claro, no anule tu inteligencia, sino que sea una extensión complementaria, positiva a tu inteligencia. Si uno puede tener a alguien, un experto en algo, al lado para preguntar y conversar, se puede transformar en algo... Que te simplifique algún proceso, digamos. Bueno. Que simplifique procesos, que responda a determinadas preguntas. Luego eso hay que ver cómo justamente... sí, porque en definitiva las preguntas te las haces vos, estás yendo a buscar a un lugar distinto, nada más. Digamos, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir que eso se puede manejar. De un punto de vista más extremo, con otro tipo... Y acá viene también la cuestión de fondo, la relación que hay entre la educación, la comunicación y la política, la educación de la ciudadanía. O sea, acá hay cosas que han cambiado mucho y cosas que no han cambiado. Digo, la democracia, la participación democrática, el Estado de Derecho, personas que son conscientes de su ciudadanía, que tienen que pensar para tomar decisiones que no quedaron adaptadas, digamos, o que, vienen más lento. Sí, digamos. O más lento, o que en realidad necesitan de más responsabilidad personal. Es decir, que necesitan más responsabilidad de cada uno de nosotros para o tomar más conciencia de la responsabilidad que tenemos cuando decidimos... No quedarse Claro, es decir, en realidad, si uno piensa sin tecnología, el sistema democrático, y es un sistema de altísima responsabilidad individual, ¿no? Hay personas que dicen, yo no voy a votar en blanco, no voy a votar si no soy responsable. No, sos responsable de todos modos. Claro. Por no haber votado. Sí. O sea, acá nadie es no responsable. Está fuera. Todos estamos dentro, quieras o no quieras estar. Entonces, eso implica un nivel de responsabilidad muy alto. La democracia, el Estado de Derecho, la República, como nosotros la conocemos, incorporó la prensa a un sistema que tenía que tener un ciudadano con un nivel de información alta para tomar la decisión. Pero esa prensa tampoco, nunca, en ningún momento fue ideal la prensa. Nunca cumplió la función que dice... Hubo como una venta de cierta... Exactamente. La prensa tuvo momentos, hubo dentro de un país, de una sociedad, un medio, un diario, un periódico, una revista de primera calidad y el resto que no tenía que ver con esos parámetros democráticos ni de racionalidad. Pero hemos seguido adelante y uno cuando lo ve a largo plazo, para mí el resultado es más positivo que negativo. Claro. Es mucho más positivo que negativo. Pero te ibas a meter en algo de la universidad, digamos, diciendo, en ese contexto. En ese contexto, a mí me parece que ahí hay algo importante de formación que la universidad o la institución que reemplace en algún momento la universidad tiene que tomar, que es la formación de fondo de una persona, la formación en términos de el aprendizaje a pensar, el gusto por la reflexión, por una mirada, desde mi punto de vista, complementaria hoy a la tecnología y a los negocios, que es una mirada humanista, una mirada en donde el ser humano es importante y es limitado. Esa mirada
no la podemos olvidar, ni por el negocio ni por la tecnología, que son las dos tensiones que tiene hoy me parece, la sociedad actual. Que la política está en el medio, porque necesita de la tecnología y necesita de los negocios y tiene un problema con las dos cosas, ¿no? Pero el ciudadano, para mí, la ciudadanía en general, no va a salvarse de los problemas que le traiga la política por estar en un lugar o en otro, sino con una mirada un poco más amplia. En el mundo privado, y te llevo un poco al tema de las corporaciones, de las empresas, la comunicación también ha ido, digamos, ves cambios, ha ido teniendo otros lugares, digamos, ha habido, o por lo menos no cambios en la comunicación, pero sí de cómo se ve, cómo se percibe la comunicación y cómo interactúa la comunicación dentro de una compañía. Bueno, que siempre fue un poco lo mismo que pasaba. Yo puedo trazar un paralelismo que pasaba en la política. Bueno, yo político hago determinada cosa, después tomás la gacetilla y difundilo, sí, ¿no? Sí. No, digo, que la comunicación intervenía en yo hago determinada cosa. Pará, ¿te conviene hacer tal cosa? Estudiar, no interviene en ese momento de la toma de decisión principal, sino sucesiva, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en las empresas pasaba algo parecido, digamos. No sé si eso fue cambiando un poco o no. A ver, depende. Y también lo que decías hoy, el hijo de la empresa, sobre todo en empresas familiares, yo decía, el hijo al bajo perfil. Yo decido no comunicar, como si la decisión fuera propia. Sí, ¿no? sí. A ver, yo vi, primero en la política yo lo vi bastante claro en la Argentina, aproximadamente en el año 2010. Te diría que el lugar de la discusión de la comunicación dejó de ser el despacho del encargado de prensa de los ministerios para pasar al despacho del ministro, por decirlo así. Claro. Eso fue más o menos en Argentina, más o menos después del año 2010. Porque había habido una discusión sobre la importancia de la comunicación, se puso muy de moda la comunicación política y eso también impactó en las empresas. Porque en el fondo, en el mundo de la comunicación, nos vamos de la empresa a la política, de la política a la empresa. Hay un movimiento. En las empresas la situación es un poco más amplia porque el grupo zoológico tiene mayores diferencias entre sí. No es lo mismo el sector minero o petrolero que una compañía de retail. No es lo mismo una compañía que da un servicio público a una compañía que es B2B, o sea, claro. Sí. En las corporaciones la función de la comunicación, en primero está una marca de consumo masivo y una marca... La importancia que tiene una marca de consumo masivo y la comunicación está muy absorbida por marketing, seguramente. Sí, publicidad. Claro. Entonces, esa es el primer sesgo. El segundo sesgo es, desde mi punto de vista por lo menos, es la conciencia que tiene la dirección general sobre la importancia de la comunicación. La experiencia, la conciencia y el conocimiento. O sea, ahí eso es el segundo elemento. O sea, uno puede estar en un sector y ver diferencias que tienen que ver como la dirección general, la que no se dedica a la comunicación, sin embargo, los modelos mentales de ese grupo van a impactar en la toma de decisión estratégica de la comunicación muchísimo. Y luego viene el propio desarrollo y el propio diseño que el área de comunicación hace, y ahí la interacción entre los otros dos puntos es importante. Por ejemplo, dependiendo del sector va a tener un presupuesto u otro. Dependiendo del sector va a tener un tipo de alcance u otro tipo de alcance, ¿no? Entonces, hoy en general las compañías han tomado en serio la comunicación. No tal vez como nos gustaría a nosotros, pero han tomado en serio la comunicación. Es decir, hoy la comunicación no es algo que alguien pueda decir no existe. Hay un dato que sí me parece que hace que todavía estamos retrasados. Pero no sé, pensándolo bien, si retrasado está la comunicación o están las escuelas de negocio. Las escuelas de negocios no tienen temas de comunicación, o mejor dicho, no tratan la comunicación de manera estratégica dentro de los MBA. Y eso es todo un dato, para mí. Mira. Hay muy pocas escuelas de negocio. Las escuelas de negocio en el mundo, en el fondo, son los formadores de los managers, ¿no? En el mundo. Sí. Entonces, cuando alguien hace un MBA, cuando alguien hace una maestría en administración de empresas,
y le dan el formato que tiene una compañía, la comunicación no tiene una materia que se llame dirección de comunicación. Tiene dirección de finanzas, tiene logística, tiene marketing, tiene recursos humanos, y comunicación no está todavía. Sí. Y eso sí es algo que hay que hacer, ¿no? Y no es tan fácil de hacer. ¿Por qué? Porque están conectadas las escuelas de negocio en el mundo, ¿no? Hay grandes grupos. Una que es muy importante, Harvard, por ejemplo, no tiene esto, y entonces muchos miren para ese lado. Claro. Y como modelo, entonces claro, bueno, pueden tener comunicaciones, entrenamientos de comunicación en competencias comunicacionales para un director, para un gerente, formándolo como vocero, o para hacer presentaciones, o cómo son presentaciones efectivas, a un nivel táctico. Entonces, todavía no han colocado la comunicación en un nivel estratégico. Y eso es lo que falta para dar la última vuelta de tuerca, me parece. Algo que te escuché también en alguna entrevista, alguna conversación que tuviste, es cómo se diluye esta diferenciación que se hacía antes entre comunicación interna y comunicación externa, que entiendo tiene que ver un poco con esto también de la empresa y la política, digamos. Lo mismo pasa, digamos, con el sistema social, digamos. Sí. Bueno, está vinculado... Porque viste que estaban los especialistas en comunicación interna. Y los externa, que estaban más en comunicación externa. A ver, la comunicación hoy debería... O sea, la actual teoría de la comunicación, desde mi punto de vista, tiene unos 60 años. La que podríamos tomar como válida para pensar cosas en comunicación, ¿no? Y esa teoría, esa concepción es una concepción sistémica. Nosotros... En general, el concepto, la palabra, la teoría, sistemas, la tenemos todo incorporados, pero no lo usamos, no lo llevamos a la práctica suficientemente, ¿no? Es decir, todos podemos decir, sí, hay que ser sistémico, tenemos que pensar sistémicamente, o, sí, eso es un sistema, pero luego cuando tomamos decisiones no siempre tenemos en cuenta en la práctica esto. ¿Por qué lo digo? Porque la difuminación de los límites entre lo interno y lo externo está vinculado con una concepción sistémica, con un sistema mucho más complejo, dado porque la persona con menos jerarquía en una compañía posiblemente está conectado, no digamos a un WhatsApp en 2 o 3 escalas con el intendente del lugar donde está la empresa. Sino que sigue al intendente en las redes sociales y le manda un mensaje y dice: señor intendente, le comunico que en esta compañía están haciendo esto. O sea, hoy en realidad uno puede hablar de comunicación interna si entiende que eso no es controlar nada, sino es dirigir un mensaje. Es el poder de las audiencias también, digamos, cómo te califican, cómo interactúan, completamente. Hay plataformas incluso donde, digamos, donde se puntúa después a las empresas, los empleados que dejan de serlo, digamos, y demás, ¿no? Pero desde el punto de vista fáctico, el hecho de que sea mucho más, de que el sistema se haya transformado en una red, en donde el sistema y el entorno se han desfigurado, se han perdido, no está tan claro qué sistema y qué es entorno, justamente porque este sistema de comunicación hace que haya una altísima conectividad. Sí, al sistema se le agregó la tecnología y, digamos... Y eso hace que, en realidad, cualquier mensaje... Hoy, si yo estoy trabajando con una compañía en la que tiene que pensar un mensaje interno, lo tenemos que pensar como si el mensaje estuviera en el espacio público. Porque va a estar en el espacio público. Si es bueno el mensaje, si es relevante, posiblemente sea filtrado, sea expuesto, y tenemos que sobrevivir a esa exposición. Entonces, la comunicación interna, en ese sentido, tiene que tener una característica en general de comunicación estratégica. Hay una pregunta que me quedó colgada de la parte política, pero por ahí se puede usar para tener una mirada sobre todo, como para ir cerrando la conversación, que es el tema de, cuando hablábamos de Milei, de cómo canalizar las emociones, ¿no? Se habla mucho de que el voto se montó sobre... culturalmente esos movimientos sociales, no como movimientos sociales de cosas, sino entender el movimiento social, entender el momento social, digamos, y el clima de época, de mucha cólera, bronca, indignación y demás, y de cómo se canaliza eso.
ahí la comunicación, digamos, eso manda, digamos, tener ese mantra presente y montar la comunicación sobre ese sustrato, si se quiere, emocional, ¿no? Que afecta, entiendo, a la empresa, afecta, obviamente la política tiene que ver con eso, los medios de comunicación también, hay toda una carga emocional para con eso. ¿Eso fue siempre así? ¿Ahora está más en evidencia? Digamos, ¿cómo lo interpretas? Me parece que siempre fue así. Me parece que últimamente, en los últimos, no sé, las últimas 2, 3 décadas, la cuestión emocional se ha transformado en un problema que le ha dado, que la ciencia le ha dado nuevamente importancia. Las emociones, por lo menos en Occidente, siempre estuvieron como relegadas, me parece. La filosofía clásica le dio mucha importancia. O sea, la ética Nicómaco, claro. Aristóteles le da gran importancia al manejo de los impulsos, ¿no? de las emociones fuertes, de cómo toda la reflexión griega, me parece, sobre el ser humano está vinculado al manejo de las emociones. Luego en el cristianismo pasa algo parecido. La ciencia occidental, la ciencia social sobre todo, pensando en la acción racional, en el concepto de acción racional, como que perdió de vista un poco el impacto que tenían las emociones, como si pudiéramos tener acciones montadas sobre razones o montadas sobre emociones separadas. Sí. Entonces, también, de nuevo, la neurociencia, la toma de conciencia del concepto de inteligencia emocional. Bueno, porque eso también ha hecho bastante daño, ¿no? Me parece. Lo que decía, separar lo racional, sobre todo con la motivación del voto, cuando se dice si es más racional o emocional. ¿Cómo diferenciar, no? No, digamos, o sea. es que nosotros estamos constantemente evaluando todo con una racionalidad en donde está involucrada la emoción. Por momentos esa emoción domina lo racional y en general nosotros tratamos de aprender y te enseñan a que la racionalidad debería encuadrar, contener la emoción, porque no podemos estar constantemente expresando la emoción. No es que no existe, claro. Está la expresión de la emoción, ¿no? Ahora, todo el proyecto de la modernidad, de alguna manera, está montado sobre la preeminencia de la racionalidad, claro, sobre la emocionalidad. Sí. Para votar, para elegir, para decir lo que queremos es una ética racional y una política racional. El proyecto moderno es eso. Sí. Entonces, pero más desde el punto de vista de la proyección y de una prognosis, de una propuesta, que de una realidad. Porque en la realidad tenía que estar, sí. Había gente que era analfabeta y que le costaba mucho más incorporar esos procesos de racionalidad. Incluso hoy con personas que están alfabetizadas también pasa lo mismo, justamente por el uso que se hace de este sistema de comunicación, ¿no? Entonces, las emociones y la racionalidad hoy hay que verla de otra manera. Yo creo que la respuesta que da la neurociencia hoy hay que mirarla, ¿no? Hay que mirarla. La neurociencia y la inteligencia artificial, sí, digamos. Exactamente. Bueno, que están conectadas. Están muy conectadas, ¿no? Me parece a mí. Y si esa mirada me parece que nos puede dar una idea de ante qué problema estamos.